Hace unas semanas atrás presentamos el estudio bíblico de los sueños de Faraón. Vimos cómo José interpretaba esos sueños. Puedes leer el pasaje en el libro de Génesis, capítulo 41. Recordamos que José interpretó esos dos sueños y le dijo a Faraón que vendrían años de abundancia, pero vendrían también años de escasez. Esos años de escasez han llegado. Esos años de escasez ya están aquí. Tal como Dios le reveló a Faraón a través de sus sueños, después de los 7 años de abundancia vino la escasez. Pero gracias a la buena administración de José, Egipto estaba preparado para enfrentarlo. Génesis capítulo 41, versículo 53. Cuando pasaron los 7 años de abundancia que había habido en la tierra de Egipto, comenzaron a venir los 7 años de hambre, tal como José había dicho. Entonces hubo hambre en todas las tierras, pero en la tierra de Egipto había pan. Cuando se sintió el hambre en toda la tierra de Egipto, el pueblo clamó a Faraón por pan, y Faraón dijo a todos los egipcios: «Id a José y haced lo que él os diga». Y el hambre se extendió sobre toda la faz de la tierra. Entonces José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios, pues el hambre era severa en la tierra de Egipto. Versículo 57. Y de todos los países venían a Egipto para comprar grano a José, porque el hambre era severa en toda la tierra. Aquí podemos notar que José no regaló comida al pueblo. Cuando hemos leído estos versículos, lo que más me ha llamado la atención es que José abrió todos los graneros y vendió a los egipcios. La palabra dice claramente que la vendió. Luego de trabajar duro por 7 años, recolectando de la abundancia de la tierra, José se dedicó a vender lo acumulado. No era un negocio personal de José, sino del rey de Egipto, el faraón. Más adelante vemos que el rey se va a quedar como el dueño de casi todo Egipto, ya que el hambre se va a extender por 7 largos años. Esto lo puedes leer, Génesis capítulo 47, versículo 13 en adelante. No solo en Egipto hubo hambre, en toda la región, incluyendo Canaán. Gente de todos lados llegaron a Egipto en busca de alimento, entre ellos, adivinar quién estaba. Exactamente, la familia de Jacob. Jacob era hombre próspero, pero el hambre y las sequías afectan a todos por igual. La familia de Jacob tenía mucho ganado, pero no tenía cómo alimentarlo. Contaban con riqueza, con posesiones, con territorios, pero no tenían a quién comprar el alimento para su familia. Por eso Jacob decidió mandar a sus hijos a Egipto para comprar grano. Génesis capítulo 42, versículo 1. Viendo Jacob que había alimento en Egipto, dijo a sus hijos: «¿Por qué os estáis mirando?» Y dijo: «He aquí, he oído que hay alimento en Egipto. Descended allá y comprad de allí un poco para nosotros, para que vivamos y no muramos». Entonces 10 hermanos de José descendieron para comprar grano en Egipto. Pero a Benjamín, hermano de José, Jacob no lo envió con sus hermanos porque dijo: «No sea que les suceda algo malo». Versículo 5. Y fueron los hijos de Israel con los que iban a comprar grano, pues también había hambre en la tierra de Canaán. Los hijos de Jacob fueron a Egipto con la misión de comprar grano, pero no sospechaban que en ese viaje se cruzarían con su hermano José. Esto lo veremos más adelante. Sin embargo, no lo reconocieron. Él ya no era el joven que fue vendido como esclavo, sino que era todo un hombre que se había convertido en el gobernador de Egipto. Génesis capítulo 42, versículo 6. Y José era el que mandaba en aquella tierra. Él era quien vendía a todo el pueblo de la tierra. Y llegaron los hermanos de José y se postraron ante él rostro a tierra. En ese instante,
se cumplió el sueño que Dios le había dado a José cuando era joven. ¿Recuerdas? Génesis capítulo 37, verso 6. Sus hermanos se inclinaron ante él. Era un momento histórico e importante para José, pero también emocional. Seguramente en ese momento surgieron sentimientos cruzados. Alegría por ver a su familia, pero dolor por la traición. Fue un momento de prueba en el que José tuvo que decidir entre la venganza o el perdón. Y esto para nosotros también tiene una aplicación práctica. Cuando alguien te hace daño, cuando te hieren, pasan los años, ¿sigue ese ánimo de venganza? ¿O buscas el perdón? ¿Buscas la restauración? ¿Cuántas familias se han destruido, se están destruyendo porque el hijo no perdona al padre o porque el padre no perdona al hijo? Y así, año tras año. Padres e hijos enfrentados por malas decisiones del pasado. ¿A qué estás esperando, padre, madre o hijo que nos estás escuchando, a solucionar ese problema? ¿A qué estás esperando a solucionar esos malos entendidos que pueda haber en la familia? ¿A qué estás esperando, padre e hijo, a acercarte a tu hijo o a tu padre a pedirle perdón? ¿Estás esperando a que fallezca? Es un ejemplo que me gusta poner y lo vemos en muchas películas americanas. Cuando un padre fallece o un hijo, el hijo o el padre se acerca a la tumba y dice: me gustaría retroceder en el tiempo y arreglar nuestros malos entendidos. ¿Por qué no hacerlo ahora? Y no esperar a que venga el dolor, la enfermedad a nuestras vidas. José estaba en ese momento donde, si fuéramos nosotros, nuestro libre albedrío habría actuado y hubiéramos metido ya directamente en la cárcel a todos los hermanos. José tuvo que decidir entre la venganza o el perdón. Dice el versículo 7, Génesis capítulo 42, cuando José vio a sus hermanos, los reconoció, pero fingió no conocerlos y les habló duramente. Y les dijo: ¿de dónde habéis venido? Y ellos dijeron: de la tierra de Canaán para comprar alimentos. José había reconocido a sus hermanos aunque ellos no lo habían reconocido. José se acordó de los sueños que había tenido acerca de ellos y les dijo: sois espías, habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. A primera vista, podría parecer que José quería vengarse de sus hermanos, pero más tarde se hace evidente que sus actos no estaban motivados por la venganza, sino por los sueños que Dios había dado. Si el plan de José hubiera sido vengarse de sus hermanos, lo hubiera podido hacer con facilidad, pero es evidente que sus intenciones eran otras, sus acciones eran parte de, vamos a llamarlo, de una estrategia. José no reveló de inmediato su identidad como hermano. José tenía un plan. José quería averiguar ciertas cosas sobre sus hermanos. Quería averiguar sobre su hermano menor, Benjamín, que era el otro hijo de Raquel. Quería averiguar si ellos se habían arrepentido de lo que le hicieron a él y cómo se habían comportado con su hermano menor, quien seguramente había ocupado su lugar como preferido de su padre. Ante la acusación de ser espías, versículo 9, los hermanos respondieron lo siguiente: no, señor mío, sino que tus siervos han venido para comprar alimentos. Todos nosotros somos hijos de un mismo padre, somos hombres honrados. Tus siervos no son espías. Pero él les dijo: no, sino que habéis venido para ver las partes indefensas de nuestra tierra. José volvió a insistir acusándolos de ser espías, pero ellos seguían defendiéndose. Tus siervos son 12 hermanos, hijos del mismo padre en la tierra de Canaán, y he aquí, el menor está hoy con nuestro padre y el otro ya no existe. Al presionarlos, José obtuvo la información que quería. Su hermano y su padre vivían todavía. Naturalmente, él no iba a creer solamente su palabra, sino que quería verlo con sus propios ojos. Aquí viene el cambio en la estrategia de José. Versículo 14, Génesis capítulo 42. Y José les dijo: es tal como os dije, soy espías. En esto seréis probados por vida de Faraón, que no saldréis de este lugar a menos que vuestro hermano menor venga aquí.
enviad a uno de vosotros y que traiga a vuestro hermano, mientras vosotros quedáis presos, para que sean probadas vuestras palabras, a ver si hay verdad en vosotros. Y si no, por vida de Faraón, ciertamente sois espías. El versículo 17 dice, y los puso a todos juntos bajo custodia por 3 días. Tal vez en el fondo José tuvo la tentación de vengarse de sus hermanos, pero se tomó 3 días para procesarlo. Y luego de ese tiempo cambió las condiciones. En lugar de que todos menos uno se quedaran, él dijo que solo uno tendría que quedarse como garantía para traer al hermano menor. Versículo 18. Y José les dijo al 3er día, haced esto y viviréis, pues yo temo a Dios. Si sois hombres honrados, que uno de vuestros hermanos quede encarcelado en vuestra prisión, y el resto de vosotros, id, llevad grano para el hambre de vuestras casas, y traedme a vuestro hermano menor, para que vuestras palabras sean verificadas, y no moriréis. ¿Qué hicieron los hermanos? Así lo hicieron. Con esta prueba, lo que estaba en el corazón de los hermanos salió a la luz. Les entró un sentimiento de culpabilidad. Evidentemente ellos tenían su conciencia manchada, ya que pensaron que todo eso les acontecía por lo que habían hecho a José. Versículo 21. Entonces se dijeron el uno al otro, verdaderamente somos culpables en cuanto a nuestro hermano, porque vimos la angustia de su alma cuando nos rogaba y no lo escuchamos. Por eso ha venido sobre nosotros esta angustia. Y Rubén les respondió diciendo, ¿no os dije yo, no pequéis contra el muchacho, y no me escuchasteis? Ahora hay que rendir cuentas por su sangre. Ellos, sin embargo, no sabían que José los entendía porque había un intérprete entre él y ellos. José estaba atento. José estaba quedándose con la conversación. Estaba viendo que sus hermanos poco a poco se iban quebrantando. Iban reconociendo lo que habían hecho. José se conmovió al oír la confesión de sus hermanos. Se apartó José de su lado y lloró. Y cuando volvió a ellos y les habló, tomó de entre ellos a Simeón y lo ató a la vista de sus hermanos. José mandó que les llenaran sus vasijas de grano y que devolvieran el dinero a cada uno poniéndolo en su saco y que les dieran provisiones para el camino. Y así se hizo con ellos. Ellos pues cargaron el grano sobre sus asnos y partieron de allí. Y cuando uno de ellos abrió su saco para dar forraje a su asno en la posada, vio que su dinero estaba en la boca de su costal. Entonces dijo a sus hermanos, me ha sido devuelto mi dinero, y he aquí está mi costal. Y se les sobresaltó el corazón, y temblando se decían el uno al otro, ¿qué es esto que Dios nos ha hecho? José no se vengó, ni siquiera les cobró el grano que había comprado. Él les estaba dando la oportunidad de probar que habían cambiado. Cuando regresaron a Canaán, le contaron a su padre todo lo que había sucedido. También le contaron que debían regresar con Benjamín para liberar a Simeón y para poder comprar más alimento. Esto lo puedes ver en el capítulo 42, versículo 29. Pero Jacob no reaccionó bien a esa noticia. Su padre Jacob les dijo, me habéis privado de mis hijos, José ya no existe y Simeón ya no existe y os queréis llevar a Benjamín. Todas estas cosas son contra mí. En este momento vemos a Rubén tratando de tomar un lugar protagónico como primogénito de Jacob. Rubén habló a su padre diciendo, puedes dar muerte a mis 2 hijos si no te lo traigo. Ponlo bajo mi cuidado y yo te lo devolveré. Probablemente Rubén estaba tratando de congraciarse con Jacob, ya que luego de haber pecado contra su padre cayó en desgracia. Génesis capítulo 35, verso 22, te invito a que leas este pasaje. Pero Jacob ya no lo tomó en cuenta como primogénito. Génesis capítulo 49, verso 3 y 4. Mi hijo no descenderá con vosotros, pues su hermano ha muerto y me queda solo él. Si algo malo le acontece en el viaje en que vais, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Jacob en este momento sigue mostrando preferencia por los hijos de Raquel. Él prefirió correr el riesgo de perder a Simeón que a Benjamín.
Vemos a Jacob que no deja ir a Benjamín a Egipto, por temor a perderlo, pero no pudo sostener su decisión por mucho tiempo, ya que el hambre continuaba. Dice el versículo 1, Génesis capítulo 43, y el hambre iba agravándose en la tierra. Y sucedió que cuando acabaron de comer el grano que habían traído de Egipto, su padre les dijo, volved allá y compradnos un poco de alimento. Judá le respondió, aquel hombre claramente nos advirtió, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Si envías a nuestro hermano con nosotros, descenderemos y compraremos alimento. Pero si no lo envías, no descenderemos, porque el hombre nos dijo, no veréis mi rostro si vuestro hermano no está con vosotros. Jacob no estaba sospechando que el hambre de quien hablaban era su hijo José. O el hombre, mejor dicho, de quien hablaba era su hijo José. Pero aunque no sospechaba de esa identidad, José estaba constantemente en su memoria. En el fondo él culpaba a sus hijos por su muerte, que en realidad era desaparición. Versículos 6 y 7. ¿Por qué me habéis tratado tan mal, informando al hombre que teníais un hermano más? Pero ellos dijeron, el hombre nos preguntó específicamente acerca de nosotros y nuestros familiares, diciendo, ¿vive aún vuestro padre? ¿Tenéis otro hermano? Y nosotros contestamos sus preguntas. ¿Acaso podíamos nosotros saber que él diría, traed a vuestro hermano? José sabía que preguntarles, porque los conocía. Él quería saber si su padre aún vivía y su hermano Benjamín estaba bien o lo habían tratado igual que a él. Y aquí empezamos a ver señales de arrepentimiento por lo que los hermanos le habían hecho a José. No solo de parte de Rubén, sino también de Judá. Génesis capítulo 43, verso 8. Y Judá dijo a su padre Israel, envía al muchacho conmigo. Y nos levantaremos e iremos para que vivamos y no perezcamos, tanto nosotros como tú y nuestros pequeños. Yo me haré responsable de él, de mi mano lo demandarás. Si yo no te lo vuelvo a traer y lo pongo delante de ti, que lleve yo la culpa para siempre delante de ti. Porque si no hubiéramos perdido el tiempo, sin duda ya habríamos vuelto 2 veces. Si Jacob no los dejaba ir, todos perecerían, incluyendo Benjamín. Por lo tanto, no tuvo más opción que dejarlos ir. Los envió con regalos para el gobernador, además del doble de dinero por lo que le había sido devuelto. Jacob, ¿qué hizo? Soltar. Hay muchos padres que no sueltan a sus hijos. Crecen los hijos y los padres todavía los tienen bajo su cuidado. Llega un momento donde se hacen mayores y ellos tienen que vivir su propia vida. Pues Jacob tuvo que soltar y sobre todo confiar en Dios. Todos los hijos de Jacob se fueron en caravana a Egipto para comprar alimento, para recuperar a Simeón, quien había quedado preso. Supuestamente Simeón había quedado como garantía, pero no regresaron por él. Hicieron lo mismo que con José, lo abandonaron, pero necesitaban alimento y por eso regresaron a Egipto. Versículo 15. Tomaron pues los hombres este presente y tomaron doble cantidad de dinero en su mano y a Benjamín, y se levantaron y descendieron a Egipto y se presentaron delante de José. La reacción de José al ver a sus hermanos hace evidente que él no buscaba la venganza. Solo quería confirmar que no habían tratado a Benjamín como lo habían hecho con él. Y cuando confirmó que su hermanito estaba vivo, los atendió a todos espléndidamente. Versículo 16 y 17. Cuando José vio a Benjamín con ellos, dijo al mayordomo de su casa, haz entrar a estos hombres a casa y mata un animal y prepáralo porque estos hombres comerán conmigo al mediodía. El hombre hizo como José le dijo y llevó a los hombres a casa de José. Probablemente José invitó a sus hermanos a su casa para que no se fueran. Si se les daba los alimentos, ellos ya no tendrían razón para quedarse y se marcharían rápido. Pero José no quería perder la oportunidad de conversar con ellos y tal vez revelarles quién era él. Los hermanos no se dejaron impresionar, más bien creyeron que la invitación era una trampa. Versículo 18.
Los hombres tenían miedo porque eran llevados a casa de José y dijeron: por causa del dinero que fue devuelto a nuestros costales, la primera vez hemos sido traídos aquí para tener pretexto contra nosotros y caer sobre nosotros y tomarnos por esclavos con nuestros asnos. Entonces se acercaron al mayordomo de la casa de José y le hablaron a la entrada de la casa y dijeron: oh señor mío, ciertamente descendimos la primera vez para comprar alimentos y sucedió que cuando llegamos a la posada abrimos nuestros costales y aquí el dinero de cada uno estaba en la boca de su costal, todo nuestro dinero. Así que lo hemos vuelto a traer en nuestra mano. También hemos traído otro dinero en nuestra mano para comprar alimentos. No sabemos quién puso nuestro dinero en nuestros costales. Y él les dijo: no os preocupéis, no temáis. Vuestro Dios y el Dios de vuestro Padre os ha dado ese tesoro en vuestros costales. Yo recibí vuestro dinero. Entonces les sacó a Simeón. Después el hombre llevó a los hombres a casa de José y les dio agua y se lavaron los pies y dio forraje a sus asnos. Desde la perspectiva de los hermanos, todo parecía demasiado bueno para ser realidad. Todavía tenían sospechas, así que prepararon los regalos que traían para ganarse el favor de José. Versículo 25. Entonces prepararon el presente para la venida de José al mediodía, pues habían oído que iban a comer allí. Cuando José regresó a casa, le trajeron el presente que tenían en su mano a la casa y se postraron ante él en tierra. Aquí vuelve a cumplirse el sueño que tuvo. Ese sueño cuando sus hermanos se iban a inclinar ante él. Todo se estaba cumpliendo, todo era el plan de Dios. Y en ese momento José volvió a preguntarles sobre su padre y también sobre su hermano menor. Versículo 27. Entonces él les preguntó cómo se encontraban y dijo: ¿cómo está vuestro anciano padre de quien me hablasteis? ¿Vive todavía? Y ellos dijeron: tu siervo nuestro padre está bien, todavía vive. Y ellos se inclinaron en reverencia. Al alzar él sus ojos y ver a su hermano Benjamín, hijo de su madre, dijo: ¿es este vuestro hermano menor de quien me hablasteis? Y dijo: Dios te imparta su favor, hijo mío. Al ver a Benjamín, José se conmovió. José se apresuró a salir, pues se sintió profundamente conmovido a causa de su hermano, y buscó donde llorar. Y entró en su aposento y lloró allí. Después se lavó la cara y salió, y controlándose dijo: servid la comida. Y le sirvieron a él aparte, y a ellos aparte, y a los egipcios que comían con él también aparte, porque los egipcios no podían comer con los hebreos, pues esto era abominación para los egipcios. Y los sentaron delante de él, el primogénito conforme a su primogenitura, y el más joven conforme a su juventud, y los hombres se miraban unos a otros con asombro. Él les llevó porciones de su propia mesa, pero la porción de Benjamín era 5 veces mayor que la de cualquiera de ellos. Bebieron, pues, y se alegraron con él. Para terminar, José en este momento les estaba dando, podríamos decir, pistas, señales, para que lo reconocieran, preguntando por su otro hermano, y ahora sentándolos a la mesa en el orden de nacimiento. Pero ellos no se dieron cuenta. ¿Cómo José sabía el orden de nacimiento? Obviamente eran sus hermanos, pero ellos no sospecharon. Ninguno se detuvo y dijo: oye, estamos sentados conforme al nacimiento que hemos tenido cada uno. Aquí pasa algo. Ellos no dedujeron nada. Y en el próximo estudio bíblico veremos cómo José revela su identidad a sus hermanos. Será una historia bonita, será un momento crucial en la vida de José. Y lo vamos a ver, y lo vamos a comentar. Déjanos tus comentarios. ¿Qué te parece estos capítulos que hemos leído? El hambre en Egipto y cómo los hermanos de José van a Egipto a por alimento. Déjanos tus comentarios.